El chef se rió cuando renuncié. A tu edad, nadie te contratará. Sonreí y dije, gracias. Al salir, vio la caja que llevaba. ¿Qué hay ahí? Cuando le dije lo que contenía, su rostro se puso blanco. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La humillación, la verdadera, rara vez llega con un grito. A menudo se desliza en una sala con una sonrisa, vestida como un cumplido. La mía llegó un martes, durante la reunión semanal de personal en el restaurante insignia de Ricardo Montes. Estábamos todos de pie, el equipo de cocina con nuestras filipinas blancas, el personal de sala con sus uniformes negros impecables. Ricardo, en el centro, resplandeciente bajo las luces de diseño, era el sol alrededor del cual todos orbitábamos. Y quiero terminar con un aplauso especial, dijo, su voz de barítono llenando el espacio. Hizo una pausa dramática, buscando una cara entre la multitud. La mía. Un aplauso para Elara, que se encierra en su laboratorio día y noche para darnos las herramientas con las que yo, después, puedo soñar. Sonrió, y el personal, como un solo organismo bien entrenado, estalló en aplausos. Vi a Mateo, mi joven y ambicioso colega, el sous-chef, aplaudir con un fervor casi religioso, con la mirada fija en Ricardo. Vi a Lucía, la mesera que llevaba más años que nadie en ese lugar, cruzar una mirada conmigo. No había admiración en sus ojos, solo una profunda y antigua pena. El cumplido de Ricardo era una daga envuelta en seda. Me posicionaba, como siempre, como la técnica, la obrera, la proveedora de ladrillos para el gran arquitecto. Él era el genio, yo, su herramienta anónima. No dije nada. Solo incliné la cabeza en un gesto que podía interpretarse como gratitud. Pero en mi interior, una pieza final, la última, encajó en su lugar. Ese fue el momento. Inmediatamente después, mientras los demás se dispersaban, caminé directamente hacia el pasillo que llevaba a las oficinas del último piso. El aire cambiaba allí, se volvía más frío, más enrarecido. La calidez y el caos de la cocina eran reemplazados por el silencio del acero, el cristal y el mármol. La oficina de Ricardo era un monumento a su ego. Entré sin llamar. Él estaba de espaldas, mirando por el ventanal panorámico la ciudad que yacía a sus pies, como si fuera de su propiedad. Ricardo, dije. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Se giró, una sonrisa todavía jugando en sus labios. Sí, Elara. ¿Alguna genialidad nueva que reportar? Puse la carta sobre su escritorio de caoba pulida. Era un sobre blanco, sin adornos. La miró, luego a mí, y su sonrisa se ensanchó. La tomó, la abrió, y sus ojos recorrieron las 3 líneas que había escrito. Y entonces, se rió. No fue una risa alegre. Fue un estruendo hueco, un sonido que no le llegaba a los ojos. Una renuncia, soltó, dejando caer el papel. Por favor, Elara. No seas melodramática. ¿A dónde crees que vas a ir? Se reclinó en su silla de cuero, un rey en su trono. Buena suerte encontrando otro trabajo a tu edad. Este mundo es para los que tienen rostro, no para los que tienen recetas. No respondí. Me di la vuelta y me dirigí a un pequeño armario en la esquina, donde guardaba mis cosas. Saqué una modesta caja de archivo. Dentro, mis efectos personales, un cambio de ropa, un par de libros. Y encima de todo, una colección de gruesos cuadernos de cuero y 2 discos duros externos. Eran mi vida.
Ricardo me observaba con una curiosidad divertida, como un gato mira a un ratón. ¿Qué es eso, Elara? ¿Tu colección de menús para inspirarte? Levanté uno de los cuadernos. La cubierta estaba desgastada por el uso. Mis bitácoras de creación, dije, mi voz tan estable como una emulsión perfecta. Dejó de sonreír. El músculo de su mandíbula se tensó. ¿Bitácoras de qué? Cada fórmula que he desarrollado en los últimos 12 años, expliqué, abriendo el cuaderno al azar. Las páginas estaban llenas de mi letra apretada, diagramas de estructuras moleculares, notas sobre temperaturas, tiempos, resultados de pruebas a barra diagonal B, cada experimento, los que funcionaron y los que no. Cada descubrimiento, cada técnica, cada idea. 12 años de registros de desarrollo. Y aquí, señalé los discos duros, están todas las copias digitales, con sellos de tiempo y metadatos. Todo guardado en mi nube personal, por supuesto. El color desapareció de su rostro. No fue un cambio dramático, sino un lento drenaje, como si alguien hubiera abierto un grifo invisible dentro de él. El rey en el trono de repente parecía un hombre desnudo. Su imperio no estaba en las cocinas de abajo, ni en las cuentas bancarias, ni en las estrellas Michelin que adornaban su pared. Su imperio, su verdadera esencia, estaba en esa modesta caja de cartón que yo sostenía en mis manos. Para que entiendan la magnitud de su pánico, de ese silencio helado que se apoderó de su lujosa oficina, tengo que llevarlos 12 años atrás. Yo era una joven de 26 años, recién llegada de Oaxaca, con la cabeza llena de la química de los alimentos y el corazón lleno del sazón de mi abuela. Para mí, la cocina no era una receta, era una ecuación donde la tradición era una variable y la ciencia era la otra. Ricardo Montes era entonces un chef con un solo restaurante, buenas críticas, pero una ambición desmedida. Me descubrió en una pequeña feria gastronómica, donde presenté una deconstrucción de mole negro que dejó a los jueces sin palabras. Vio en mí, no a una futura socia, sino una mina de oro. Un pozo de talento del que podía extraer indefinidamente. Elara, tú tienes el don, pero no tienes el nombre, me dijo en nuestra primera reunión, su voz una reducción perfectamente equilibrada de encanto y condescendencia. Yo tengo el nombre. Juntos, podemos cambiar el mundo. Y así comenzó la arquitectura de su engaño. Mi mundo se redujo a un laboratorio cocina en el sótano del restaurante. Un espacio que equipé yo misma, lleno de rotavapores, baños de inmersión, centrifugadoras y el humo sagrado del copal que a veces quemaba para recordar de dónde venía. Allí nacieron todas las genialidades de Montes. La esfera de aguachile que explota en la boca, el aire de horchata solidificado con nitrógeno líquido, el ceviche traslúcido curado con luz ultravioleta. El sistema era siempre el mismo. Yo pasaba semanas, a veces meses, enfrascada en un problema, en una idea. Noches de insomnio, cientos de pruebas fallidas, hasta que, eureka, lo conseguía. Y entonces venía la sesión de traducción. Ricardo bajaba a mi laboratorio, siempre con prisa, siempre impaciente. Yo intentaba explicarle el proceso, la ciencia detrás de la magia. Recuerdo perfectamente la sesión de la esfera de mole. La gelificación inversa se logra con una solución de alginato de sodio en el mole, que al entrar en contacto con un baño de cloruro de calcio crea una membrana polimérica semipermeable. Él me interrumpió, agitando una mano. No, Elara. A mí no me des la clase de química. A mí dame la poesía, no la receta del doctor Frankenstein. ¿Cómo lo vendo? ¿Qué digo en la entrevista? Necesito la historia, la emoción. Y entonces yo, la científica, la creadora, tenía que convertirme en poeta. Tenía que traducir mi trabajo en frases que él pudiera memorizar y repetir. Es como capturar el alma de Oaxaca en una lágrima de cacao, le sugerí una vez, con un nudo de amargura en la garganta. Sus ojos se iluminaron.
Eso. Eso es. Escríbelo. Eres brillante para estas cosas, Elara. Y se iba, dejándome en mi sótano con el olor a ciencia y a sueños robados. Esa dinámica se mantuvo durante años. Pero la esperanza, por resistente que sea, tiene un límite. La mía comenzó a marchitarse, y en su lugar, empezó a crecer una fría y metódica resolución. Hace 5 años, durante una gran reestructuración de contratos para todo el personal, vi mi oportunidad. Ricardo estaba abrumado con el papeleo de la expansión de su segundo restaurante. Pasé una semana entera redactando un anexo de 3 párrafos titulado Anexo de Propiedad Intelectual y Desarrollo Creativo. Era simple, claro y estipulaba que toda la documentación de investigación, bitácoras y materiales de desarrollo creados por un empleado para su proceso creativo personal seguían siendo propiedad de dicho empleado. Luego, lo enterré. Lo coloqué estratégicamente entre un aburridísimo anexo de control de plagas y fumigación, de 20 páginas y un acuerdo marco para proveedores de mantelería, de 30. Se lo presenté todo en una carpeta gruesa una tarde de viernes. Ricardo, solo necesito tu firma en estos papeles de rutina para los nuevos locales. Él ni siquiera lo miró. Tomó su pluma Montblanc, suspiró con teatralidad por lo ocupado que estaba, y firmó cada página donde le indiqué, con un garabato ilegible. Listo, Elara. ¿Qué haría yo sin ti? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. La arquitectura del engaño era suya, pero los cimientos de su destrucción, sin que él lo supiera, los acababa de firmar él mismo. De vuelta en la oficina, el silencio se había vuelto pesado, denso. Ricardo finalmente se movió. Se levantó, rodeó el escritorio y se apoyó en él, intentando usar su estatura para intimidarme. Era una táctica que había visto usar 1000 veces con proveedores y empleados. Estás cometiendo un error muy grave, Elara, dijo, su voz baja y amenazante. Toda esa investigación se hizo con recursos de la empresa, en tiempo de la empresa. Es propiedad de Montes Gastronomía. Mis abogados te harán pedazos. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Por primera vez, no aparté la mirada. Anexo C de mi contrato creativo, sección 4.2, firmado por ti el 17 de octubre de hace 5 años, recité de memoria, con la calma de un forense. Estipula claramente que todos los materiales de investigación personal y documentación de desarrollo pertenecen al creador. Si quieres, podemos llamar a tus abogados ahora mismo. Estoy segura de que les encantará revisar la meticulosidad con la que documentaste tus contribuciones a estas bitácoras. El farol no funcionó. La mención de una cláusula específica, de una fecha, lo desarmó. La furia en su rostro fue reemplazada por una confusión que bordeaba el pánico. Y entonces, le di el siguiente golpe. Además, no te preocupes por mi futuro laboral. Ya acepté una posición. ¿Dónde? Escupió la palabra, como si fuera veneno. Hice una pausa, saboreando el momento que había ensayado en mi mente durante 18 meses. Directora de Innovación Culinaria en Sinergia Alimentaria. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Pude ver cómo su mente, siempre rápida para las apariencias y las estrategias de mercado, conectaba los puntos. Sinergia Alimentaria. La competencia más feroz. El laboratorio de innovación más respetado del país. Y su directora, la doctora Sofía Reyes, una bioquímica de alimentos legendaria, una mujer que era todo lo que Ricardo pretendía ser, una verdadera genio, respetada no por su cara, sino por su cerebro. No puedes, tartamudeó, aferrándose a un último clavo ardiendo. La no competencia, la cláusula. Esa aplica para el talento ejecutivo, y los chefs con participación de marca, Ricardo, lo interrumpí. Yo siempre fui, en papel, una
analista de desarrollo culinario senior. Nunca me consideraste lo suficientemente importante para atarme con un contrato de no competencia. Otro de tus descuidos. Me di la vuelta para irme. Creí que la conversación había terminado. Pero subestimé su instinto de supervivencia. Un farsante acorralado no se rinde, contraataca. 2 días después, estaba en mi nuevo y reluciente laboratorio en Sinergia. Era un espacio lleno de luz, con vistas a la ciudad, un mundo de diferencia de mi antiguo sótano. Mi teléfono vibró. Era un enlace a un blog de gastronomía, enviado por un amigo. El titular era: Ricardo Montes se sincera sobre la dolorosa pero necesaria reestructuración de su equipo creativo. Mi corazón se hundió. Leí el artículo. Era una obra maestra de la manipulación. Sin mencionarme por mi nombre, Ricardo hablaba de la dificultad de liderar a personas muy talentosas pero a veces emocionalmente frágiles. Insinuaba que había tenido que dejar ir a una colaboradora clave que tenía dificultad para trabajar en equipo y se atribuía el crédito de un esfuerzo colectivo, que él, por supuesto, lideraba. Estaba envenenando el pozo. Me estaba pintando como una traidora resentida antes de que yo tuviera la oportunidad de decir una sola palabra. Con el teléfono en la mano, caminé hacia la oficina de la doctora Reyes. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño severo y unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz. Le mostré el artículo sin decir nada. Lo leyó, sus labios apretados en una línea delgada. Cuando terminó, levantó la vista. No había duda ni preocupación en su rostro. Al contrario, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Excelente», dijo, su voz tan precisa como un bisturí. «Los necios siempre usan el mismo manual. Ahora sabemos exactamente cómo piensa. Nos acaba de dar su estrategia en bandeja de plata». Me devolvió el teléfono. «Esto no cambia nada, Elara. De hecho, lo acelera todo. Ahora, vamos a trabajar». La mejor respuesta al ruido es una obra maestra silenciosa. En ese momento, supe que no solo había encontrado una jefa. Había encontrado una aliada. Y la guerra, una que yo no había anticipado del todo, acababa de empezar. La estrategia de Ricardo era clara: aislarme y desacreditarme. Convertir mi historia en el delirio de una empleada resentida. Pero él no sabía que yo llevaba mucho tiempo librando una guerra silenciosa, una guerra de guerrillas informativas. Le confesé mi plan completo a Sofía, no como una empleada a su jefa, sino como una estratega a otra. Le expliqué que durante el último año, había estado usando una identidad anónima en varios foros de alta cocina y en las secciones de comentarios de los blogs más influyentes, incluido el de Javier, el crítico, Moreno. Nunca ataqué a Ricardo directamente. Eso habría sido obvio. En cambio, sembré dudas. Creaba hilos de conversación con preguntas técnicas muy específicas. Una pregunta para los expertos en gastronomía molecular, escribía desde una cuenta sin foto ni nombre real. Estoy intentando estabilizar una emulsión de aceite de aguacate a baja temperatura sin usar lecitina de soya. Teóricamente, un mucílago de chía podría funcionar, pero ¿cómo se controlaría la viscosidad sin afectar el sabor? He oído que en Montes Gastronomía lo hacen, pero no encuentro ninguna publicación técnica al respecto. Eran preguntas que solo un verdadero experto podría responder. Y como Ricardo no lo era, el silencio era su única opción. Otras veces, comentaba en las reseñas de sus platos, una creación fascinante. Me pregunto cuál será el análisis de complejidad computacional del algoritmo de cocción que usan para lograr esa textura en el pulpo. Debe ser increíblemente avanzado. Sembraba palabras que sonaban a su falso léxico, algoritmo de cocción, pero con una profundidad técnica que lo exponía como un ignorante ante la pequeña comunidad de chefs que realmente entendían del tema.
No buscaba una respuesta, buscaba crear un eco de duda. Mientras tanto, la guerra de Ricardo se volvió más directa. Sabiendo que yo estaba en Sinergia, intentó un sabotaje más torpe. Supo, a través de algún proveedor en común, que estábamos trabajando en una nueva técnica de fermentación sónica. Unas semanas después, Mateo, su leal sous-chef, contactó a uno de mis nuevos ingenieros de alimentos junior. Lo invitó a tomar una cerveza, con la excusa de hablar de la industria. Mi ingeniero, un chico brillante y leal a quien Sofía y yo habíamos elegido cuidadosamente, me informó de inmediato. Me preguntó cosas muy raras, Elara. Sobre las frecuencias que usamos, sobre los cultivos de inicio. Fue como un interrogatorio. El intento de espionaje era tan burdo que resultaba casi cómico. Pero me demostró el nivel de desesperación de Ricardo. Estaba asustado, y un hombre asustado es impredecible. La confrontación directa con Mateo no tardó en llegar. Me esperó una tarde fuera de las oficinas de Sinergia. Su rostro joven estaba contraído por una mezcla de ira y confusión. «Eres una traidora», me espetó, su voz temblando. «El chef te dio todo. Un laboratorio, un sueldo, confió en ti». Lo miré, y por primera vez no vi a un antagonista, sino a una víctima más de la elaborada farsa de Ricardo. Sentí una punzada de lástima. «Él no me dio nada, Mateo», le respondí, mi voz suave pero firme. «Él tomó. Tomó mi trabajo, mi tiempo, mi nombre. Y confió, no en mí, sino en mi silencio». Hice una pausa, dejándolo procesar mis palabras. «Tú eres un buen cocinero. Te he visto trabajar. Así que te pido que te hagas una sola pregunta. En todos los años que llevas ahí, ¿alguna vez has visto al chef Ricardo crear algo? Algo real, desde cero, solo en una cocina, sin notas, sin un guión, sin mi ayuda. Piénsalo». No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui, dejándolo solo en la acera, con una pregunta que sabía que, tarde o temprano, comenzaría a roerlo por dentro. La guerra silenciosa no se trataba solo de derribar a Ricardo, se trataba también de despertar a los que vivían hipnotizados por su mentira. Los meses siguientes fueron como observar una demolición a cámara lenta. Las grietas que yo había estado cincelando en secreto comenzaron a convertirse en abismos visibles para todos. Las publicaciones de Ricardo en sus redes sociales, antes una fuente de inspiración para sus miles de seguidores, se volvieron desesperadamente superficiales. Pasó de reflexiones sobre la intersección del arte y la ciencia, todas escritas por mí, a compartir artículos de otros chefs con comentarios insulsos como «interesante perspectiva» o «la innovación es clave». La comunidad, antes reverente, empezó a mostrarse escéptica en los comentarios. «¿Su opinión técnica sobre esto, chef?», preguntaba a alguien. «¿Cómo se compara este método con su famoso proceso de deconstrucción térmica?», preguntaba a otro, usando a propósito la terminología fraudulenta que yo misma había inventado para él. Por supuesto, no había respuestas. Mientras tanto, Javier, el crítico moreno, cuyas sospechas habían sido avivadas por mis preguntas anónimas, afilaba su pluma. Comenzó una serie de artículos en su influyente blog titulada «Fantasmas en la cocina, la era del chef como marca». Nunca nombró a Ricardo, pero no era necesario. Hablaba de la preocupante tendencia de chefs que se convertían en meras caras, en directores de orquesta que no sabían leer una partitura, y mucho menos componerla. Cada artículo era una piedra más en la lápida de la reputación de Ricardo. Y entonces, Ricardo cometió el error que yo sabía que cometería. Impulsado por la necesidad de demostrar que todavía era un genio creativo, decidió lanzar un nuevo plato estrella en su menú. El problema era que ya no me tenía a mí para crearlo. Desesperado, recurrió a una de mis viejas bitácoras, una que por descuido se había quedado en el laboratorio del sótano. Eligió un concepto que yo había explorado pero abandonado,
una espuma de Huitlacoche con aire de epazote. En mis notas, la conclusión era clara, inviable. La estructura molecular del hongo es demasiado inestable. La espuma se colapsa en menos de 1 minuto y la oxidación produce un regusto amargo. Ricardo, en su ignorancia, solo vio los ingredientes exóticos y el potencial para una buena historia. Lo puso en el menú. El resultado fue una humillación pequeña pero deliciosa. Los comensales se quejaban de una baba grisácea y triste que llegaba a sus mesas. Blogueros de comida de bajo nivel, aquellos a los que Ricardo normalmente ignoraba, escribieron reseñas mordaces. Fue la primera vez que el intocable Chef Montes servía un fracaso documentado. Fue Lucía, mi silenciosa aliada, quien me contó los detalles. Me llamó una noche, a mi número personal. Su voz era un susurro. Lo hizo, mija, me dijo. Sirvió el Huitlacoche. Un desastre. La gente se reía. Tuvo que quitarlo del menú a la tercera noche. Hizo una pausa. Hablé con Javier. Con el crítico. Le conté lo que vi. Mi corazón dio un vuelco. Lucía, ¿por qué? Escuché un suspiro al otro lado de la línea, un suspiro que cargaba con décadas de injusticias observadas. Porque yo cuidaba a la mamá de Ricardo, a doña Antolina, cuando su esposo, el padre de Ricardo, todavía vivía. Vi cómo ese hombre se llevaba el crédito por el mole de ella en todas las reuniones familiares. Vi a Ricardo aprender del mejor. Vi cómo la historia se repetía contigo. Ya es suficiente. Alguien tiene que defender a las cocineras de esta familia. Colgué el teléfono, con una nueva y sobrecogedora comprensión. Esta batalla ya no era solo mía. Lucía, con su llamada a Javier, no solo había confirmado sus sospechas. Le había dado un nombre. Le había dado una historia. Le había entregado el arma para el golpe final. Y el escenario para ese golpe ya estaba elegido, el prestigioso Festival Gastronómico Internacional de San Sebastián. La noticia cayó como una bomba en el mundo culinario y se esparció como un incendio en pasto seco. Javier, el crítico, Moreno, en su blog, anunció la pieza central de su participación en el Festival de San Sebastián. Durante la presentación principal de Ricardo Montes, titulada El futuro de la cocina de vanguardia, él, Javier, le lanzaría un desafío en vivo. Replicar su famosa esferificación inversa, la técnica que lo había puesto en el mapa global, pero con un ingrediente sorpresa, un homenaje a sus raíces mexicanas, el Huitlacoche. Era un movimiento de una crueldad y una brillantez exquisitas. Javier estaba usando la propia farsa de Ricardo en su contra. Estaba combinando su técnica más famosa, creada por mí, con el ingrediente de su fracaso más reciente, también de mis notas. Estaba construyendo una jaula perfecta y pública de la que no había escapatoria. La presión sobre Ricardo debió ser inimaginable. Su nombre, su marca, su legado fraudulento, todo pendía de un hilo. Y ese hilo estaba a punto de ser cortado frente a miles de colegas, críticos y cámaras de todo el mundo. 2 noches antes de su vuelo a España, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿El Ara? La voz de Ricardo era apenas un susurro rasposo, despojado de toda su arrogancia habitual. Sonaba como un hombre roto. ¿Cómo conseguiste este número, Ricardo? ¿El conserje de tu antiguo edificio? Escucha, por favor, necesito tu ayuda. Su desesperación era tan densa que casi podía saborearla. La presentación. ¿El desafío de Javier? Es una trampa, el Ara. Quiere destruirme. ¿Y qué esperabas? Respondí, mi voz fría como el nitrógeno líquido. Te pagaré, dijo, su voz subiendo de tono, volviéndose suplicante. Lo que quieras. Una tarifa de consultoría, un porcentaje de la empresa,
di un número, el que sea. Solo necesito las notas. Las explicaciones. ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Necesito el guión, Elara. Por favor, ayúdame a superar esto. Cerré los ojos, y por un instante, casi sentí pena por él. Pero entonces recordé los 12 años de humillaciones silenciosas, el sótano, su risa burlona, la puñalada por la espalda en aquel artículo. La pena se evaporó, dejando solo hielo en mis venas. Y entonces, intentó su último truco. La manipulación. Elara, su voz se suavizó, tratando de sonar íntima, conspiradora. ¿Recuerdas cuando ganamos la primera estrella? ¿Cómo celebramos con champán en la cocina vacía? Éramos un equipo, tú y yo. Siempre lo fuimos. Construimos esto juntos. No dejes que un crítico amargado destruya todo nuestro trabajo. La audacia de reescribir la historia, de invocar un nosotros, que nunca existió, fue la última ofensa. La celebración que él recordaba, la había pasado yo sola en mi laboratorio, llorando de frustración porque él había dado la entrevista diciendo que la idea de la estrella había sido suya desde el principio. Abrí los ojos. Había grabado toda la llamada. Ricardo, dije, y mi voz tenía la precisión de un bisturí cortando a través del tejido de su mentira. La única cosa que construimos juntos fue la jaula en la que estás ahora mismo. Y el único equipo que existió fue el que trabajó incansablemente para sostener tu farsa. Hice una pausa, permitiéndole absorber el impacto. En cuanto a mi reputación, la cual te preocupa tanto, estoy a punto de definirla yo misma, con mi propio nombre. Disfruta del festival. Colgué. No hubo más llamadas. El condenado había hecho su última súplica. Ahora solo quedaba la ejecución. El auditorio del Kursaal en San Sebastián vibraba con una energía eléctrica. 3000 de las mentes más brillantes de la gastronomía mundial estaban reunidas, pero no era la emoción habitual de un congreso, era la anticipación morbosa de una ejecución pública. Yo estaba sentada en la primera fila, flanqueada por la doctora Sofía Reyes y mi nuevo equipo de sinergia. Éramos los invitados especiales, una ironía que Sofía había orquestado con sumo placer. Cuando el presentador anunció a Ricardo Montes, un silencio tenso cayó sobre la multitud. Subió al escenario. Desde mi asiento, podía ver las gotas de sudor en su frente bajo las luces del escenario, su sonrisa forzada, sus movimientos rígidos como los de una marioneta. Sus ojos buscaron en la audiencia y se encontraron con los míos. Vi en ellos una fracción de segundo de súplica desesperada antes de que se apartaran. Su presentación fue un naufragio anunciado. Un torpe collage de diapositivas con fotos de archivo y frases vacías sobre paradigmas de innovación y ecosistemas sinérgicos. Durante 10 minutos, logró mantenerse a flote en un mar de generalidades. Pero entonces, las preguntas comenzaron. Una chef francesa le preguntó sobre la base matemática de la difusión osmótica en sus técnicas. Ricardo tartamudeó una respuesta sobre la complejidad de los procesos naturales. Y entonces, Javier Moreno se levantó. Lento, deliberado, caminó hacia uno de los micrófonos del pasillo. El foco de luz lo siguió, convirtiéndolo en un inquisidor. Chef Montes, fascinante, comenzó, su voz goteando sarcasmo. Pero basta de filosofía. Estamos aquí por la comida. Como anuncié, le traigo un pequeño desafío. 2 asistentes subieron al escenario con una estación de cocina móvil y una caja de cristal. Dentro, oscuro y aterciopelado, estaba el huitlacoche. La cámara principal proyectó la imagen en la pantalla gigante detrás de Ricardo. El hongo parecía observarlo, juzgarlo. Su famosa esferificación inversa, continuó Javier. Con el alma de México. Adelante, chef. Deleítenos. Ricardo se quedó paralizado.
Miró los ingredientes, el equipo, como si fueran artefactos de otro planeta. Podía sentir su pánico irradiando desde el escenario. Intentó ganar tiempo con su carisma. Javier, siempre tan teatral. Bueno, ¿esto requiere una concentración absoluta? Pero Javier no lo soltó. ¿Algún problema, chef? Es su técnica insignia. Debería poder hacerla con los ojos cerrados. Desesperado, Ricardo cometió su último y fatal error. Sus ojos me encontraron de nuevo, y en un intento de arrastrarme con él al abismo, dijo, bueno, la teoría siempre fue el fuerte de mi ex asistente, Elara Vargas, que está ahí sentada. Quizás ella podría explicar los intrincados principios científicos. Siempre fue mejor en lo académico que en la práctica. El silencio que siguió fue absoluto. Me había lanzado el guante, intentando pintarme como una teórica sin manos. Era el momento que Sofía y yo habíamos anticipado. Sofía se levantó, su figura delgada y elegante irradiando una autoridad inquebrantable. Tomó el micrófono de la mesa frente a ella. Qué generoso de su parte, Chef Montes, reconocer el talento ajeno, dijo, su voz resonando con una claridad cristalina. Pero me temo que hay una pequeña corrección. La doctora Vargas no es una académica. Es una creadora. De hecho, hizo una pausa, mirando a toda la audiencia, ella es la única creadora de todo lo que usted ha llamado suyo durante los últimos 12 años. Un murmullo explosivo recorrió la sala. Las cámaras se giraron bruscamente hacia mí. Ricardo estaba blanco como un fantasma. Y para demostrarlo, continuó Sofía, la invito a que acepte el desafío. Doctora Vargas, ¿le haría el honor a esta audiencia de mostrarles lo que es la verdadera creación? Con el corazón latiendo con fuerza pero con una calma absoluta en mi mente, me levanté. Caminé hacia el escenario, pasando junto a un Ricardo congelado, un hombre hueco. El moderador, confundido, me entregó un micrófono de solapa. Miré a la audiencia. Gracias, doctora Reyes. Con mucho gusto. Me acerqué a la estación de cocina. No solo iba a ejecutar la técnica, iba a elevarla. La esferificación inversa del Huitlacoche es compleja no por la química, sino por la biología, comencé a explicar, mi voz firme y clara. La clave no es forzar la membrana, es seducirla, usando un catalizador de calcio derivado del tequesquite, una sal prehispánica, que respeta la integridad celular del hongo. Mientras hablaba, mis manos se movían con una memoria y una precisión que habían estado reprimidas durante una década. Medí, mezclé, batí. El público observaba en un silencio hipnótico. En lugar de simplemente crear las esferas, las infundí con un humo de hoja de aguacate, atrapando el aroma dentro de la delicada membrana. Las pequeñas esferas negras, pulsantes y brillantes, parecían joyas vivas. Durante 20 minutos, no solo cociné. Di una clase magistral sobre química, historia, cultura y, sobre todo, sobre el sazón. Cuando terminé, ofrecí una esfera en una cuchara de nácar a Javier. La probó, cerró los ojos y, por primera vez en su carrera, el crítico más temido del mundo se quedó sin palabras. Simplemente asintió, una y otra vez. Y entonces, el auditorio estalló. No fueron aplausos. Fue un rugido. Una ovación de pie, un torrente de validación y respeto de 3000 de mis pares que finalmente entendían la verdad. Ricardo seguía en el escenario, pero ya nadie lo veía. Era un espectro, un recuerdo irrelevante de una mentira que acababa de morir. El escándalo fue sísmico. El fraude de Montes se convirtió en el titular de todas las publicaciones gastronómicas del planeta. La grabación de su llamada desesperada, que filtré a un periodista de investigación de confianza, fue la última pala de tierra sobre el ataúd de su carrera. Sus restaurantes perdieron las estrellas Michelin, los inversionistas huyeron y su imperio, construido sobre mis ideas,
se desmoronó en cuestión de semanas. Desapareció de la vida pública. Yo, por otro lado, estaba en todas partes. Entrevistas, ofertas para escribir libros, invitaciones a colaborar en proyectos que solo había soñado. Sinergia Alimentaria se convirtió en el epicentro de la innovación culinaria, y yo era su rostro y su cerebro. Había recuperado mi nombre. Pero la victoria más dulce, la más profunda, no llegó con un titular ni con un contrato. Llegó en una caja de cartón, un mes después del festival. No era de Ricardo. El remitente era Lucía. Dentro, envuelto en un paño de lino bordado, había un viejo cuaderno. La tapa estaba manchada y deformada por el calor y la humedad de una cocina de antaño. Lo abrí. Las páginas amarillentas estaban cubiertas por una caligrafía femenina y elegante, casi poética. Eran recetas. El mole de 7 chiles, las enchiladas de boda, el estofado de la abuela. Cada receta iba acompañada de notas personales, de secretos, de sazón. En la primera página, una inscripción, recetario de Antolina Vargas, para que mis hijos nunca olviden el sabor de su hogar. Era el recetario de la madre de Ricardo. Junto al cuaderno, había una carta de Lucía. Su letra era temblorosa pero firme. Mi hija, comenzaba. Te envío esto porque es tuyo por derecho de justicia. Yo fui la cocinera de doña Antolina durante los últimos años de su vida. Vi cómo su esposo, el padre de Ricardo, se jactaba de su mole en cada fiesta. Vi cómo Ricardo, desde niño, aprendió que el talento de una mujer es algo que se puede tomar y presentar como propio. Las recetas base de sus primeros grandes éxitos, los que le dieron el dinero para empezar su farsa, están todas en este libro. Su primer robo no fue a ti. Fue a su propia madre. Es hora, concluía la carta, de que el mundo conozca el verdadero sazón de esa familia. Y te aseguro, Elara, que no es el de él. Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho. Las lágrimas que no había derramado en 12 años de humillación, finalmente corrieron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora y catártica liberación. Mi lucha no había sido solo por mí. Había sido, sin saberlo, por Antolina. Por Lucía. Por todas las mujeres invisibles cuyos nombres y sabores habían sido borrados por la arrogancia de un hombre. 6 meses después, las luces de un nuevo restaurante se encendieron en el corazón de la ciudad. No era grande ni ostentoso. Era un espacio íntimo, mitad laboratorio, mitad cocina, con una mesa comunal en el centro. En la fachada, en letras sencillas y elegantes, un solo nombre, Antolina. En la noche de la inauguración, rodeada de mi equipo, de Sofía, de Lucía como invitada de honor, y de un sonriente Javier Moreno, levanté mi copa. Anuncié que un porcentaje de todas las ganancias se destinaría a una nueva fundación para apoyar a mujeres innovadoras y anónimas en la gastronomía mexicana. Más tarde esa noche, Javier publicó su última pieza sobre el tema. El titular decía, Montes vendía historias, Vargas sirve verdades. La última línea, la que se quedaría conmigo para siempre, era, al final, la venganza más deliciosa no se sirve fría ni caliente. Se sirve con justicia. Tenía razón. De pie en mi cocina, bajo mi propio nombre, rodeada del aroma de la ciencia y la tradición, finalmente sentí paz. No era la euforia de la victoria, sino la serena satisfacción de estar exactamente donde siempre debía haber estado, en la luz, creando, finalmente libre.